Hola amigos, ¿cómo están? En la lección de hoy aprenderemos a diseñar el concepto de este top sugerido por uno de ustedes. El modelo original era lo que vemos aquí en esta imagen que encontré en la web y la verdad es que el top es blanco, pero además es muy mala la imagen, así que para que se vea un poco mejor de lo que hablo, dibujé los flat sketch. Analicemos la prenda. Básicamente es un corte imperio, o sea, tiene un recorte en el bajo busto que separa el bustier de la cintura, ¿sí? O el resto de la prenda. La forma que vemos aquí en la copa, que es lo que llamaba la atención a la persona que me solicitó esta prenda, que aquí lo vemos un poco más claro, está creada a partir de la transformación de la copa o del patrón base, logrando que la capacidad de busto, el entalle y el ajuste de escote y sisa se unifiquen en un único corte. Tampoco tenemos una costura central, ¿sí?, en esta zona. Este tipo de bustier o de modelo se utilizaba mucho en los años 50 y de hecho se utilizaba para los trajes de baño. Se caracteriza esta copa en este bustier de ser unificada, o sea, no modela cada mama por separado como una copa redonda, sino que con un solo corte, dividiendo en la parte superior y en la parte inferior, hacemos una copa continua. En la parte inferior, o lo que se le dice también cintura en una blusa o en un corset, donde tiene unos cortes de entalle. Y luego, desde la cintura hacia aproximadamente la posición de la cadera, un peplum abierto. ¿Sí? Aquí vemos la abertura en la delantera y asoma por la parte posterior un cierre desmontable que es el encargado de terminar la prenda desde la parte posterior, y obviamente se repite el mismo cierre dorado en los bolsillos que tiene, que claramente deben ser bolsillos muy pequeños porque obviamente es una prenda femenina, ¿sí? También vemos los cerrajes que acompañan el dorado de esta prenda. Esta sería entonces la prenda inicial de donde tomamos la inspiración, pero el mismo concepto se puede aplicar a otros modelos. Aquí les sugiero dos, pero por supuesto esto es libre para que cada uno de ustedes con su creatividad genere modelos nuevos. En este caso aquí tengo un vestido que tiene desde la cintura, sustituimos el peplum por una falda lápiz y aquí en este caso le puse una abertura aquí, por supuesto podría no tenerla, y además le agregué un tirante extra y en la parte posterior perfectamente podía cruzar estos tirantes o no. En lugar de poner el cierre en la parte central, el cierre puede ir en el lateral y jugamos con el cruce de los tirantes. La falda puede ser con otro formato, podría ser una falda cruzada tipo wrap, podría ser una falda medio circular irregular, podría directamente la falda partir desde el bajo busto, ¿sí?, como si fuera ese tipo de vestidos de verano sueltos que hay. Eso por supuesto es a gusto. De la misma manera podríamos directamente quitar la falda y terminar nuestro top en la cintura y acompañar con un pantalón, con un short, ¿sí?, o con la falda de otro color. Aquí tenemos exactamente el mismo patrón, solo que hemos eliminado la sección que correspondería a el escote hacia arriba en el tirante. De esta manera, la prenda se convertiría en un strapless, o sea, emparentado con un corset. Podemos hacer las copas con un bondeado prearmado. Le podemos colocar también varillas rigelene para que sostengan el peso de la mama, y en realidad sería una prenda diferente del origen, ¿sí?, porque prácticamente se mantiene por sí sola en el cuerpo, y variando el tipo de tela podría ser una prenda más cercana a la lencería, una prenda con telas más finas o con bordados estaría más cerca de la alta costura, y con telas más sencillas como por ejemplo jean sería una prenda un poco más sport. Es importante aclarar que este tipo
de escote y este tipo de copa unificada, ¿sí?, que no separa el busto en el centro, es el indicado para mamas pequeñas. Cuando existe una mama grande y pesada, necesitamos construir una estructura que mantenga en la posición cada una de sus mamas independientemente y sostenga el peso. Al no tener una barrera de contención, las dos mamas unificadas se amontonan en el centro, se asoman hacia arriba en el escote y además visualmente se ve como un busto aplanado. En el día de hoy vamos a aprender el trazo básico de esta blusa, que es la que me solicitaron, y luego adaptaremos a las demás opciones. Antes de comenzar la lección, les aconsejo que vean el video completo hasta el final, como si fuera realmente un aula de estudio. He visto en los comentarios que a veces preguntan partes o situaciones en el trazo que están en el análisis final de la lección, porque yo les enseño primero el trazo, luego vemos las características específicas si tuviera que darle del armado y al final vemos los patrones terminados y en ese punto yo les explico algunos detalles importantes que vienen después cuando yo ya tengo el trazo, ¿sí? Ahora sí comencemos, pero antes recuerden. Atención amigos, las letras blancas que ven en fondo negro en la base de este video son los subtítulos automáticos de YouTube. Toquen el icono CC en su móvil y podrán desactivarlos. Bien, comencemos. Aquí tenemos el esquema completo, totalmente desarrollado, pero iremos paso a paso en esta lección. El primer paso es la delantera. Como siempre, cada diseño se crea a partir del patrón básico que previamente hemos probado, corregido y se convierte en nuestra plantilla. En esta oportunidad mi patrón básico no termina en la cintura, sino que continúa hasta la segunda cadera. Y para que esto suceda, he acoplado la parte superior de la falda base, o sea, desde la cintura hasta la segunda cadera, y lo he unido al básico de cuerpo. Y además, recuerden, tengo trazado aquí el círculo auxiliar del radio de mama que se obtiene calculando la medida que hay desde el vértice de la pinza de busto, donde estaría ubicado el pezón de la mama de la persona, hasta el nacimiento de la misma en la base aquí, en contacto con el cuerpo o el torso de la persona. Con esa medida voy a trazar entonces un círculo de guía que me va a determinar el tamaño y la posición de la mama en este patrón. Este tipo de corte en el bustier tiende a tener un escote muy desbocado, ¿sí?, bajo, que deja expuesta parte de la mama y además es bastante separado en cada uno de los extremos, como vemos aquí, y el tirante se posiciona casi en el borde donde comienza la articulación del brazo. Esa es la idea con este tipo de escote y es una de las razones por las cuales, como dije al principio, no es el indicado para cuando uno tiene busto grande, porque pierde sustentación el escote y hace que la mama se amontone en el centro, ¿sí?, y pierda la forma o no sujete lo suficiente. Para esto yo voy a ubicar el inicio del escote y la conexión con el tirante dirigido hacia la sisa, como se ve aquí. Para determinar la altura que le voy a dar, voy a tomar la medida total que tiene la sisa delantera, como vemos aquí, y voy a dividirla en tres partes. Una tercera parte en la base de la sisa es donde yo voy a ubicar el inicio de escote y sisa y conexión con el tirante. Aproximadamente, en mi caso,
hay una distancia de 2,5 centímetros de la sisa básica hacia la posición, y aquí aproximadamente le he dado 1 centímetro. Esto por supuesto es a gusto, pero los tirantes en este tipo de bustier son pequeños, son finos, ¿sí? Como dije antes, voy a trazar un escote muy cavado, ¿sí? Observen que por encima del escote vemos el círculo auxiliar, o sea, va a quedar parte de la mama expuesta. Esa es la idea. Además, la distancia que hay entre el escote y el radio de mama no debe ser muy grande. Deliberadamente es corto. En mi caso, tomando referencia esta línea auxiliar que se conectaría en el vértice de la pinza de busto, en el centro del patrón, desde allí voy a trazar una pinza auxiliar y voy a dividir el centro del patrón en dos partes, dándole 5 centímetros a cada una. Esto por supuesto tiene que ver con el tamaño del círculo auxiliar, porque si es mayor obviamente va a ser más grande. Vean que tiene una línea que va por debajo, exactamente por debajo de este círculo. Justamente utilizamos el círculo auxiliar para dibujar las copas de los brasier, de los corsets con copa redonda, ¿sí? Porque ahí me marca dónde exactamente termina la mama y debe ubicarse la costura. Además voy a trazar dos pinzas auxiliares extra. Una aquí en el escote, en el recorrido de 1 centímetro, y otra en el lateral. Aquí hay un corte. El bustier tiene un corte aquí que desde frente en la foto no se ve, pero lo tiene, que divide la copa del resto, y esto hace que sea anatómico. Para que se ajuste bien la sisa le di 0,5 centímetros, y además, como dije antes, aquí se ubica el corte que luego va hacia la parte inferior. Conservo la pinza de busto, parte para el bustier, parte para el lateral, ¿sí?, de la blusa, y luego voy a ajustar en el bajo busto a cada lado de la pinza de entalle 1 centímetro y luego en la cintura 0,5 centímetros. Para dibujar el peplum simplemente voy a copiar el patrón tal cual como está y voy a repetir el concepto del ajuste en la pinza de 0,5 a cada lado, y desde el vértice de la pinza de entalle voy a trazar una línea auxiliar, ¿sí?, perpendicular hasta la base. Como esta prenda es ajustada y entallada y además no tiene mangas, no lleva holgura. Una vez más les recuerdo que las medidas que yo les doy en este video son para orientarlos a ustedes en cuanto a lo que están viendo, ¿sí? No en lo que deberían colocarlo en su prenda, sino ustedes están viendo ahora una prenda y ven que esto, 5 centímetros, es el doble de lo que hay aquí, ¿sí? Es la separación que hay aquí, y esto es el doble casi de lo que vemos aquí, para que ustedes tengan una idea en el espacio de la forma y el tamaño que tendría la copa en el cuerpo, el peplum con la copa. O sea, no es que ustedes tienen que colocarle estas medidas a su patrón. ¿Por qué? Porque estas medidas están directamente relacionadas con el básico de esta persona. Muchas veces me han dejado en comentarios aquí en YouTube o en el blog, en los esquemas, y me dicen: el patrón está incompleto porque no tiene las medidas, o el patrón no tiene los talles, no me doy cuenta cuáles. Y aquí no aprendemos a trazar de forma estandarizada, sino que vamos a trazar a partir de nuestro patrón. O sea, las medidas, el tamaño, o entre comillas, el talle, si quieren decirlo, está aquí. En el inicio de todo, o sea, yo tengo que trazar un básico a medida para cada persona. Y luego sí, con este básico yo puedo hacer cualquier diseño. Y las medidas que les voy a poner en cada una de las pinzas, en el largo, en el ancho, en el alto, la separación, todo depende del cuerpo de la persona. Entonces, si ustedes están trazando, le ponen 1 centímetro, hacen la prueba y ven que en realidad 1 centímetro es mucho, tenía que ser menos, lo van a retocar en la prueba. Esto no es un patrón. Una vez más se lo digo, esto es un prototipo. Luego de la prueba verifique que está correcto y sí lo paso a papel. O sea, para que sea un patrón,
la prueba en tela debo pasarla a papel y ese papel va a ser el patrón que se va a apoyar en la tela y se corta. Así funciona la ropa a medida, ¿sí? Bien, entonces ahora tenemos trazada la delantera de nuestra prenda. Una vez que lo recorto al patrón se va a ver de esta manera y voy a tener que dividirlo en secciones. La primera parte que separo es el bustier o la copa. La segunda parte es el peplum. Cada una de estas secciones tiene una transformación. Vamos por la copa. La copa es la parte donde estaba la interrogante, ¿sí? De cómo se hace esto, y observen que prácticamente no varía de lo que hemos visto hasta ahora. Prácticamente es igual a cualquier copa. Tal vez varía la forma que tiene aquel escote. Es igual a todas las que hemos visto con copa redonda o corset que tienen separado el bustier del resto, ¿sí? O sea, tenemos una pinza en el escote, una pinza en la sisa que está luego compartida con el resto que está aquí, la pinza de ajuste en el centro, la pinza de busto y la pinza de entalle, ¿sí? Pero el procedimiento va a ser un poquito diferente. ¿Por qué? Porque en lugar de cortarlo o separarlo como lo hacemos en el alto, la separación va a ser en el ancho, ¿sí? O sea, horizontal. Voy a tomar las dos piezas superiores y las voy a separar del resto y simplemente lo que debo hacer es cerrar la pinza del escote. De esta forma he trasladado la corrección del escote hacia el busto, pero aquí al inclinarse observen que lo he alineado con el lateral como estaba aquí. Observen, aquí tenía 0,5, pero aquí se ha ampliado considerablemente, o sea, parte de la pinza ha ido al busto y parte ha ido aquí al lateral. Al hacer este efecto voy a crear una curva importante en el lateral que favorece el formato tridimensional y en realidad auxilia la capacidad de busto. Luego, del mismo modo, voy a cerrar la pinza de entalle. En este caso, el entalle ha ido a la pinza de busto. Si yo enfrento los patrones como originalmente estaban, tengo aquí la pinza de 1 centímetro. Vean el tamaño que adquirió la pinza de busto. El patrón se corta en el doblez de la tela, o sea, esto se espeja y aquí no hay costura, es toda una pieza entera. Cuando yo lo obligo al coser cerrar esa pinza de esta forma, se intensifica aún más la pinza y al cerrarla todo esto va hacia el centro y genera la forma anatómica de la copa. Pero la pieza se divide en una parte única inferior y una parte única superior, ¿sí? O sea, aquí es en el doblez, se va a cortar aquí en el doblez de la tela. Tengo resuelto la transformación de el bustier o la copa de este top. La parte inferior tiene un corte, ¿sí? Para que la haga anatómica. Así que tenemos la parte central del bajo busto y el lateral. Tengo que unir el resto, ¿sí? Del lateral, que estaría aquí, la sisa, y cerrar la pinza de busto de esta forma, y esto luego se va a convertir en una única pieza. Aquí por supuesto hay que suavizar, y luego cuando cosemos la parte superior de la copa con la parte inferior, esto queda unificado y se aplica luego a la parte inferior una vez que cerramos el entalle. Para dibujar el peplum, aquí en el centro va a tener un corte, o sea, no está unido a la otra mitad. Tenemos que cortar por esta línea, es sencillamente cerrar la pinza de entalle. ¿Esto qué hace? Acabamos de hacer un peplum base. Le damos un leve vuelo. Si ustedes quisieran que esto tuviera más vuelo, ¿sí? Que fuera más ondulado, hacen un corte aquí, otra línea auxiliar, y simplemente
abren un poco más y tendrían un poquito más de vuelo, ¿sí? He transformado de esta manera la base del peplum, no he transformado la cintura. La cintura sigue de la misma medida, por lo tanto cuando lo cosa aquí, no importa cuántas veces abra en la base, siempre va a coincidir con el resto de la prenda. Los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com y que me sigan en mis redes. Bienvenidos. Así se vería entonces mi prenda transformada, ¿sí? Y aquí le he aplicado la tapa de bolsillo. Esto puede ser un bolsillo real, o sea, en la forrería, en la parte interior le voy a poner el bolsillo incluido, o bien simplemente la tapa de adorno con un cierre dorado de adorno. También podría ser, no necesariamente tienen que aplicarle un bolsillo real. Para dibujar esta tapa, con esta medida aproximadamente, la vamos a dibujar en un rectángulo que mida de alto 8 centímetros y de ancho 16 centímetros. ¿Sí? Luego, por supuesto, redondean las puntas. Esta pieza se corta 2 veces. Y aquí, como vemos, están los tirantes. La medida que está aquí es la medida exacta en mi patrón que hay de escote a escote, o sea, pasando por encima del hombro. Pero si ustedes desean que esta prenda sea con adaptadores, les recomiendo que lo hagan de 10 centímetros más. O sea, en lugar de 34, 44, 45 centímetros. Y luego le ponen el adaptador para ampliar o achicar, ¿sí? En este caso le di 4 centímetros de ancho, o sea, en el ancho está incluido el doblez, no tiene margen de costura, se hace de 4, se dobla sobre sí mismo y queda 1 centímetro, ¿sí? Pasemos al trazado de la parte posterior, que generalmente siempre es más simple, ¿sí? Y como hicimos con la delantera, vamos a trabajar con el básico de cuerpo, al que le hemos acoplado la parte superior de la falda con el entalle, ¿sí? Para que tengamos una prenda más larga y nos facilite el trazo del peplum. Desde la sisa voy a trazar una línea levemente caída, ¿sí? Hacia el centro del básico. Y observen que en este caso no tome en cuenta la altura de la sisa, porque la sisa en el lateral de la parte posterior se conecta con la sisa delantera, ¿sí? Y el tirante que vemos aquí no se repite en la parte trasera. Voy a conservar la pinza de entalle y voy a trazar, estos patrones están separados por la cintura, ¿sí? Voy a trazar una línea perpendicular desde la pinza de entalle hacia el bajo, que luego va a ser una línea de corte. El ajuste que normalmente hacemos en la pinza delantera, aquí no lo vamos a colocar en la pinza de entalle, sino que lo vamos a colocar en el centro del patrón, ¿sí? Como ven, se repite hasta el escote, porque esto hace que se quiebre y se pegue mejor en la zona de la columna, o sea, en la parte lumbar donde está más pronunciada. Y luego lo terminamos en una línea suave hacia el bajo. Aquí a un lado tengo los patrones ya cortados y transformados, pero voy a hacer el paso aquí para que lo vean mejor. Voy a separar, como hice con la delantera, las piezas superiores y simplemente lo que hay que hacer es cerrar la pinza de entalle en la parte superior. Luego cortaremos la línea auxiliar en el peplum y cerramos la pinza de entalle trasladando la capacidad hacia el vuelo de el peplum. Entonces la pieza se vería de esta manera y, como dije antes, por supuesto, si ustedes quieren van a cortar en esta sección y ampliarlo si ustedes quisieran que tuviera un poquito más de vuelo. Este es el desarrollo completo de esta prenda. Como ven, no es muy compleja, es muy fácil. Por supuesto, la prenda va totalmente forrada, es lo ideal. Y desde luego, antes de cortarlo en la tela, si bien es poca tela la que vamos a usar, recomiendo hacer las pruebas, sobre todo la zona de la copa, porque ahí es donde vamos a tener siempre algún tipo de problemas. Si por ejemplo se presentara la posibilidad de que no encaja la mama en ese bustier,
sale por los laterales, se sube en el centro del escote, queda corto en el largo, no ocupa la mama desde la parte inferior, o por algún motivo no encaja en el cuerpo como uno esperaba. Existen dos posibilidades. Una es que al hacer el diseño no tuvimos en cuenta realmente las medidas que este cuerpo necesita, o cuando hicimos la prueba del diseño no pudimos hacer la corrección correspondiente. O en el origen hicimos el patrón básico y no hicimos un actual de prueba, entonces dimos por sentado que esta prenda le quedaba bien y luego hicimos un diseño en base de un básico sin cotejar. Si te gusta la lección, suscríbete al canal, comparte el video y regálame tu lindo like. Bien, aquí tenemos los patrones terminados y les puse el margen de costura para que tuvieran una idea de cómo se verían. Les muestro los patrones completos para que no nos confundamos con el tema del bustier, ¿sí? Recuerden que nosotros trazamos solamente la mitad, pero este se corta en el doblez de la tela, o sea, no tiene costura en el centro. Y la parte superior es una única pieza y luego viene la parte inferior como la segunda pieza que conforma mi bustier de taza continua. Luego tengo las piezas inferiores que son los encargados de entallar, pero a la vez contener nuestro bustier, ¿sí? Una vez que lo cosemos, aquí se genera el volumen, pero estas partes van a coincidir perfectamente con el corte de la zona que entalla. En la delantera tenemos una abertura, ¿sí? O sea, esta parte está separada. Y de la misma manera en la parte posterior también está separada porque recuerden que lleva un cierre desmontable. Entonces vamos a dejar un extra para el cierre. Recomiendo que la prenda esté forrada. Además vemos que tenemos las dos piezas que hacen las tapas del bolsillo. Esto puede ser real, o sea, con un corte en la prenda para colocar un cierre tipo ojal o militar, o bien directamente pegar el cierre en el borde superior de esta tapa y luego aplicarla superpuesta simplemente como decoración. También tenemos los tirantes y recuerden que si quieren que estos sean con un adaptador hay que hacerlos unos centímetros más grandes. Aquí tienen la medida exacta sin dar la posibilidad de ampliar o achicar. A partir del concepto del armado de la parte superior, o sea, no tomemos en cuenta el peplum, solamente la parte superior, yo puedo crear diferentes diseños, ¿sí? Yo podría, en realidad, en lugar de colocar esta pieza hasta la cintura, podría hacerla corta y esto podría ser un top para la playa. La misma forma puedo hacer una espalda desnuda con anudado, o sea, en lugar de colocar una espalda con cierre, colocar una pieza, aplicar aquí un recorte de una tira larga y luego se anuda en la espalda. O sea, hay miles de posibilidades creativas. Ustedes con que dominen el tema de la copa, luego lo pueden adaptar a lo que quieran. El patrón en sí no es complicado y la transformación tiene los mismos pasos que cualquier corset. Tal vez llama la atención que tenga una única costura central y entonces es como que se descoloca toda la copa. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde están las pinzas de ajuste? Hubo una perfecta transformación y simplemente todo se concentró en una única costura que le da el formato. Les recomiendo que prueben previamente, hagan los ensayos necesarios hasta que dominen el tema de la adaptación de la copa al cuerpo y luego ya pasamos a la parte de la confección y entonces van a aplicar las técnicas que deseen. Espero que la lección les haya sido de interés. Si tienen alguna duda en el proceso de la transformación o quieren aportar alguna idea para un futuro video, déjenlo en los comentarios. A mí me encanta leer los comentarios, realmente, y los contesto a todos. A veces no enseguida, pero todos los comentarios los leo y los contesto. Me encanta.
Si ustedes tienen modelos favoritos que les gustaría que viéramos en los videos, envíenme las imágenes a mis redes. No olviden visitar el blog. En mi sitio de desarrollo de patronaje, kivitamoyo.blogspot.com, ustedes van a encontrar muchísimos modelos que seguramente les va a abrir considerablemente el panorama creativo, porque cada una de las publicaciones es una lección de diseño. Ahora sí, amigos, me despido y como siempre les digo, si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Nos vemos. Hasta pronto.